Bueno, ¿la ven? ¿Estamos todos? ¿La pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Listo, vamos. Bueno, entonces, decía que hoy nos toca revisar lo que es la clasificación y la fisiopatología de una entidad muy, muy importante en nuestro estudio y en nuestras futuras prácticas de una enfermedad muy prevalente como es la diabetes mellitus, ¿sí? Y vamos a avanzar sobre esto. ¿Y qué es exactamente diabetes mellitus? La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades, ¿sí? No es una única enfermedad. Fíjense en lo que dice esta definición. Es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por un estado de hiperglucemia crónica. Hiperglucemia crónica debido a defectos en la secreción de la insulina o a defectos en su acción periférica sobre lo que llamamos tejidos dianas, o ambas cosas a la vez. Esto es muy importante, nosotros nos gusta tomar esta definición en los exámenes, sobre todo en los exámenes orales que tienen la capacidad de ustedes o la posibilidad de explayarse y explicar. Entonces, diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades que todas estas enfermedades tienen la característica común de la hiperglucemia crónica, tienen ese concepto común, y básicamente esa hiperglucemia se debe a dos grandes cosas. O hay un defecto de la secreción o hay un defecto de la acción periférica, ¿sí? O ambas cosas a la vez, como dice acá la definición. Muchas de estas entidades comparten la situación de que tienen una base genética, muchas de ellas. Esto es, quien tiene, por ejemplo, un familiar de primer grado con diabetes mellitus, tiene más chance de desarrollar diabetes. Ya vamos a hablar también sobre eso. Y básicamente, cuando uno padece diabetes de mellitus, se da lugar a anormalidades en el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y las grasas, ¿sí? Entonces, quiero ser muy claro con este concepto. Conjunto de enfermedades, hiperglucemia crónica de base genética, que conlleva anormalidades en los tres metabolismos principales: hidrato de carbono, proteínas y grasas. Bueno, no puse fue un error no poner algunas cosas de conocimientos generales, pero voy a aprovechar para decírselas igual. La diabetes mellitus es una enfermedad muy común, ustedes saben ya casi toma para algunos autores la definición de una epidemia, como en la obesidad. Se establece que la prevalencia de personas diabéticas en la República Argentina está en el orden del 8 o el 9% en general, ¿no? Y a medida que aumentamos en años, cuanto más años, más es mayor la prevalencia, así llegando hasta casi un 14 o 16% en las personas mayores, ¿sí? Entonces este concepto también es importante. 8% de la población parece padecer diabetes mellitus, 16% en los adultos mayores o en las personas arriba de los 70 años, ¿sí? En esa curva exponencial pasa lo mismo con la hipertensión, con la obesidad, el sedentarismo. ¿Y por qué es importante, digamos, su diagnóstico, el entendimiento de su base fisiopatológica? Porque, bueno, es una de las enfermedades crónicas que más se asocia a discapacidad, se asocia a lo que se llaman años de vida perdidos. ¿Cuál es el concepto que damos frente a esta enfermedad? Es que, bueno, los futuros agentes de salud, y ustedes van a ser agentes promotores de salud, debemos cuidar mucho los factores de riesgo de las personas, porque estas enfermedades discapacitan tempranamente a personas jóvenes, les generan problemas cardiovasculares, les generan problemas metabólicos serios, amputaciones, ACVs, y perdemos años de vida útiles o ganamos, entre comillas, años de discapacidad, ¿sí? Entonces ya está bien demostrado cómo la diabetes se asocia a años de vida perdidos, o años de vida ajustados a discapacidad. ¿Cuáles son los tipos de diabetes que nosotros vamos a estudiar y que básicamente queremos que ustedes conozcan, ¿sí? Hay una diabetes tipo 1, donde básicamente el defecto de la diabetes tipo 1 es la deficiencia en la secreción de insulina.
Estos son sujetos habitualmente jóvenes. El debut de estas personas con sus trastornos metabólicos suele ser muy temprana edad, antes de los 30 años generalmente. Las causas, defectos genéticos, y no está muy claro también si fenómenos autoinmunitarios, de los cuales sí se tiene el conocimiento, porque se reconocen anticuerpos anticélulas beta, incluso se hace dosaje de estos anticuerpos en estas personas. Entonces, la diabetes tipo 1 suelen ser personas jóvenes, asociando defectos genéticos, fenómenos autoinmunitarios, con la producción de anticuerpos anticélulas beta. ¿Sí? Fíjense cómo se clasifica la diabetes mellitus. La diabetes, decía, que es un conjunto de enfermedades. La primera de ellas, llamada infanto-juvenil, insulino dependiente, representa el 10 al 15% a veces de la población total de los diabéticos, ¿sí? Y lo que nosotros reconocemos, dijimos, en ellos es una base autoinmune, una característica genética, y esa base autoinmune se da o produce una destrucción de células beta, llevando a la deficiencia absoluta de la producción de insulina. Habíamos dicho nosotros en las primeras diapositivas que la diabetes tenía básicamente dos mecanismos fisiopatológicos, que era deficiencia de la producción o deficiencia de la acción periférica. El modelo fisiopatológico de diabetes tipo 1 es destrucción de células beta, generalmente por autoanticuerpos, que llevan a la deficiencia absoluta en la producción de insulina. ¿Sí? Vamos a ahondar un poquitito más sobre esto. Diabetes tipo 2 es la más común. El 80% de los diabéticos tienen este modelo. Se llama no insulino dependiente, al inicio, ¿no?, de la diabetes mellitus. Vamos a ver que igualmente estos diabéticos tipo 2 caminan a un modelo de agotamiento de célula beta, y en algún momento, generalmente en fases avanzadas de su enfermedad, tampoco producen insulina. Pero no nos vamos a complicar, sino hablemos primero de los fenómenos iniciales. Y lo que existe en este tipo de diabetes es el fenómeno de la insulinoresistencia y la deficiencia en la acción periférica de la insulina, ¿sí? Al final, insisto, sí hay agotamiento de célula beta, y con esto se lleva a la deficiencia de la secreción también, que se suma a la deficiencia de la acción periférica, y a veces estos diabéticos tienen que insulinizarse también. Bueno, hay otros tipos de diabetes, los diabetes asociados a defectos genéticos, los diabéticos asociados a postpancreatitis. Ustedes deben recordarlo, han rendido hace poquito los chicos de virtualidad intensiva, que las pancreatitis son fenómenos autoinmunitarios o inflamatorios que provocan destrucción del páncreas, y en las pancreatitis severas una de las complicaciones es el desarrollo de diabetes. Hay diabetes asociadas a endocrinopatías, hay diabetes asociadas a estados gestacionales, hay diabetes asociada a malnutrición. Son muchos los ejemplos. Queremos que esta tablita quede grabada para ustedes. La clasificación es tipo 1, tipo 2 y otros tipos de diabetes. Bueno, y esto es más de lo mismo que les decía, como la diabetes tipo 2 está asociada entonces a mecanismos de resistencia insulínica, alteraciones en la secreción y aumento también en la producción hepática de glucosa en situaciones de ayuno o en post-ingesta. El 85% de los diabéticos son pertenecientes al grupo de diabetes tipo 2. Bueno, vamos con este gráfico a revisar un poquitito cómo nosotros metabolizamos, digo nosotros, individuos sanos, en individuos sanos, no diabéticos me refiero, cuál es la homeostasis del metabolismo de la glucosa, ¿sí? Y vamos paso por paso. Acá, detrás del estómago, ¿no es cierto?, en la proyección de la segunda porción duodenal,
Está el páncreas, que tiene dos acciones, el páncreas exócrino para la producción de enzimas digestivas y el páncreas endocrino para la producción de hormonas, ¿no? Siendo ellas la insulina y el glucagón o glucagón. Entonces, en los islotes, en uno de los islotes pancreáticos que llamamos células beta, se da la producción de la hormona insulina, la cual, dice la diapositiva, regula la homeostasis de la glucosa. Esta es una gran hormona que se descubre ya en el siglo pasado y que sabemos que activa los cotransportes que ustedes vieron con Eugenia en la clase pasada. Y entonces, uno de los principales actores, digamos, es la producción de insulina a través de la célula beta. Pero no es el único que regula nuestro metabolismo de la glucosa. Las células alfa, también en los islotes pancreáticos, producen la hormona glucagón, la cual tiene naturalmente efecto contrainsulínico, ¿sí? Mientras la insulina regula el metabolismo de la glucosa e introduce, favorece el transporte de la glucosa hacia la célula, hacia las distintas células, la hormona glucagón incrementa la aparición en general de la glucosa a través del aumento de la producción hepática de glucosa, ¿sí? No vamos a complicarnos mucho, sino que entendamos que las células alfa producen glucagón, el glucagón tiene un efecto contrainsulínico, la insulina baja la glucemia, el glucagón la sube, pero el glucagón, ¿cómo hace ese incremento de la glucemia? Sino a través del incremento de la producción hepática, la glucógenolisis, o sea, la liberación hepática que tenemos en algunas situaciones, por ejemplo, el ayuno o el estrés, ¿sí? El hígado, otro órgano que regula nuestra glucemia, ¿sí? El hígado es el responsable de la producción de glucosa, la cual es controlada, en parte, lo dije recién, por la secreción de insulina, y la liberación manejada por la secreción de glucagón, ¿sí? Y lo habían visto con Eugenia el práctico pasado, que nuestros órganos de reserva, básicamente, energéticamente me refiero, son el hígado y el músculo, ¿no? Ahí almacenamos gran parte de nuestra energía, nuestros metabolitos y un montón de sustancias que nos permiten, digamos, la actividad celular y sobre todo, digamos, la liberación de la glucosa en situaciones de ayuno. Pero bueno, estos son los órganos que quizás mayoritariamente conocemos, pero el órgano también participa de alguna manera en el estómago, perdón, en el metabolismo de la glucosa, cómo participa el estómago controlando, digamos, ustedes saben que cuando nos alimentamos, nosotros incorporamos alimentos, este tubo es el esófago, lo incorporamos en el estómago, ya empezamos la digestión prácticamente en la boca, y la liberación de alimentos hacia las distintas porciones más distales del tubo digestivo está muy regulada, ¿sí? No es que vaciamos la cantidad, la misma cantidad que ingerimos, sino que lo hacemos a través de un proceso de regulación de ondas peristálticas, y ese vaciamiento está controlado por el estómago, ¿sí? O sea, como que vamos liberando de a poquito los alimentos para que continúen su proceso digestivo, y ese vaciamiento está regulado por el estómago. Y también participa nuestro cerebro, que es el responsable de la señal de la saciedad y el control de la ingesta calórica. Fíjense en todos estos sistemas, y yo creo que me falta el riñón, que ese ha sido el último de los órganos, que no está puesto acá. El riñón regula, digamos, la homeostasis de la glucosa en aquellas situaciones en las cuales entramos en hiperglucemia, por ejemplo, postprandial, estrés, cuando recibimos drogas, quizás los corticoides y nos aumentan la glucemia. Existen, ustedes saben, lo vamos a ver más en profundidad con los prácticos de renal. El riñón regula también el transporte de la glucosa y se hace cargo de la eliminación, ¿no? A través de un transporte tubular cuando estamos en situación de hiperglucemia, ¿sí? Todos estos órganos, fíjense, cerebro, estómago, páncreas, a través de sus islotes de célula beta o alfa, y el hígado naturalmente, y el músculo,
son los responsables de la regulación de la glucemia en nuestro cuerpo. Estamos acá nuevamente, repitiendo estos conceptos. Dijimos que la insulina produce la célula beta, la cual regula la desaparición de la glucosa. Es un resumen de la diapo anterior. El glucagón producido por las células alfas, regula la producción hepática de glucosa. El hígado es el responsable de la producción hepática y el almacenamiento. El estómago regula la velocidad del vaciamiento gástrico. Nuestro cerebro regula nuestra cantidad de alimentos que ingerimos a través de la saciedad. Y también el intestino, a través de unas proteínas que se llaman incretinas, conocidas como GLP-1, las incretinas, tienen también efectos glucorreguladores, incluyendo la secreción de insulina glucosa dependiente, ¿sí? Vean lo complejo y lo interesante desde el punto de vista fisiopatológico, que es la regulación de la glucemia, ¿sí? No solamente interviene el páncreas, sino también intervienen otros órganos, y estos órganos están muy interconectados entre sí. Bueno, ¿qué pasa? Revisemos las distintas acciones. Ahora nos metamos un poquito más a entender cómo funciona la insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina transporta la glucosa al interior del músculo y el tejido adiposo, sintetiza nuevamente glucógeno en un proceso que se llama gluconeogénesis y disminuye también cuando existe una síntesis importante de gluconeogénesis. O sea, la gluconeogénesis está regulada por la insulina tanto en el proceso de formación como en el proceso de interrupción. Pero básicamente el concepto que quiero que tengan es, ¿qué hace la insulina? La insulina participa en los tres metabolismos. El metabolismo de los hidratos de carbono, facilitando el transporte de la glucosa al interior del músculo, ¿sí? Y regulando la síntesis y la disminución de la gluconeogénesis. ¿Qué hacen los lípidos? Promueve la síntesis hepática de ácidos grasos y triglicéridos, los almacena, dijimos que aumenta el transporte hacia los adipocitos, los convierte en triglicéridos y los almacena como lípidos de reserva, ¿sí? ¿Y qué hace con las proteínas? Transporta aminoácidos dentro de la célula, favorece la síntesis proteica y degrada también las proteínas. Bueno, estas son las principales acciones que tiene esta potente hormona liberada por la célula beta del páncreas. Y ahora vamos a meternos ya en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Básicamente, chicos, el práctico de hoy va a estar centrado en entender por qué llegamos a desarrollar diabetes tipo 2, ¿sí? Y fíjense, estos mismos órganos que yo decía que participaban activamente en la homeostasis de la glucosa, en algunas cosas, en algunos momentos pueden existir disfunciones, fenómenos fisiopatológicos que lo vamos a explicar entonces esta noche, y vamos a ver cómo el páncreas, por ejemplo, puede ir hacia una declinación progresiva de las células beta. Esta declinación se traduce en la disminución de la producción de insulina, ¿sí? Y en una disminución en la primera fase de la respuesta insulínica. En síntesis, existe un proceso que se llama disminución o disminución de la producción de insulina por declinación de las células beta, y esto va a llevar aparejado, digamos, la disminución de la producción de insulina y los efectos negativos que ustedes se imaginan. El glucagón también puede tener un aumento postprandial, podemos hacer aumento postprandial y aumentar la liberación hepática, digamos, de glucosa, ¿sí? En el hígado pueden darse los fenómenos de resistencia, que lo vamos a explicar bastante en esta noche. El estómago puede tener alteraciones de la velocidad de su vaciamiento. Podemos también tener disminución de la saciedad, que este fenómeno se ve sobre todo en obesos, o un efecto disminuido de las incretinas en el intestino.
Bueno, lo que quiero presentar con esta placa son los distintos fenómenos fisiopatológicos que ocurren, haciendo un especial énfasis sobre los fenómenos de insulinoresistencia, ¿sí?, y disfunción de célula beta, que son lo que van a llevar, sobre todo, al desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Y qué dice la disfunción de célula beta? Existe un concepto que es bastante anterior, que dice que el fracaso de la célula beta ocurre mucho antes de la historia natural de la diabetes tipo 2 y es mucho más severo de lo que apreciamos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por ahí, cuando tengamos en la clínica una persona, supongamos 55 años, con obesidad, síndrome metabólico, sedentarismo, hipertensión, que se nos presenta a la consulta por síntomas típicos de diabetes, que ya voy a connotar, ¿no? Hiperglucemia, y ya empezamos a suponer que esta persona comienza con un fenómeno de disfunción de célula beta. La historia natural en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 dice que esa persona ya viene generando fenómenos de insulinoresistencia y disfunción de la célula beta mucho antes de la consulta, ¿sí? Mucho antes de la consulta. Por eso es importante reconocer la diabetes mellitus, pero muy importante reconocer los factores de riesgo que llevan a su desarrollo y que tienen que ver con la clase que ustedes han tenido la semana pasada. Uno de los grandes factores son el sedentarismo, la obesidad abdominal, ¿sí? Entonces, si uno pudiese bloquear esos factores de riesgo, estamos bloqueando los fenómenos fisiopatológicos que van a llevar a las personas al desarrollo de diabetes tipo 2 y que se van a expresar mucho antes que esa persona se siente con nosotros en el consultorio, ¿sí? ¿Me entendieron, chicos? Es decir, el fracaso de la célula beta y los fenómenos de insulinoresistencia son muy anteriores a la expresión clínica, ¿sí? ¿Y qué es esto de la insulinodeficiencia? ¿Sí? Hay dos conceptos que yo voy a transmitir esta noche para entender diabetes tipo 2. Uno es la deficiencia en la producción de insulina, este concepto de insulinodeficiencia, y otro es la resistencia en la acción periférica. Y vuelvo al concepto inicial cuando dimos la definición. Diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades producido por la disfunción pancreática y la disminución de la producción de insulina o la disfunción en la acción periférica. Acá vamos a centrarnos un poquito en la insulinodeficiencia, es decir, en la disfunción de célula beta, como uno de los factores etiopatogénicos más importantes en la diabetes tipo 2. Y es la capacidad reducida que van a tener la célula beta de secretar insulina en respuesta a una hiperglucemia, ¿sí? Es decir, ingerimos alimentos, hacemos el proceso de vaciamiento gástrico, hacemos una liberación de glucosa postprandial, pero hay una disminución de la capacidad en la secreción de insulina por este fenómeno de disfunción de célula beta. Y ahora, ¿por qué ocurre la disfunción de célula beta? La disfunción de célula beta tiene muchos factores, ¿sí? Vean acá que he citado al menos 6. Naturalmente, con el incremento de la edad, y por eso la diabetes mellitus aumenta con la edad, decía que pasa de 8 a 16% en los ancianos, porque existe un agotamiento o disfunción de célula beta que viene aparejado simplemente con la edad, ¿sí? Existe otra disfunción ligada, digamos, a los defectos genéticos. La insulinoresistencia provoca agotamiento de la función de los islotes pancreáticos y lleva a la disminución de la producción de insulina. El fenómeno de lipotoxicidad con el incremento de los ácidos grasos libres también provoca disminución de la producción de insulina. Ese fenómeno se llama lipotoxicidad. Y la toxicidad directa de la glucosa también provoca agotamiento del islote y disfunción de célula beta. O cuando no, el depósito de otros
péptidos, de otras proteínas, que se llaman proteínas amiloides y que provocan también estrés pancreático. Este fenómeno también lo conocen algunos autores como estrés pancreático y disfunción de célula beta. ¿Sí? Bueno, en estas próximas diapositivas veamos, fíjense, estos son sujetos sanos, estos son sujetos sanos, estos son sujetos con diabetes mellitus, y fíjense en la tasa de apoptosis. Ustedes el término apoptosis ya lo conocen, que es la muerte celular programada, ¿no? Fíjense en el número de células que tienen los diabéticos tipo 2, que van a la apoptosis, comparados con los controles sanos, es mucho más notoria la apoptosis de célula beta en diabéticos que en sujetos sanos, ¿sí? Es mucho más, acá está, mucho más disminución de célula beta, dice, en diabetes tipo 2, compárenlo con no diabéticos y con las personas que se llaman portadores de la disglicemia. Esto también lo vieron en el práctico pasado, que es la glucosa alterada en ayunas, ¿sí? El concepto que quiero transmitir es el fenómeno de disfunción de célula beta o estrés pancreático que lleva a la disminución de la producción de insulina. Entonces, está regulado por todos estos factores. Tenemos un páncreas que por la edad, factores genéticos, insulinoresistencia, lipotoxicidad, toxicidad directa por la glucosa o depósito de amiloide, va a producir cada vez menos insulina, y al producir cada vez menos vamos a tener esta disminución en la producción y el resultante va a ser la hiperglucemia. ¿Estamos bien, chicos? ¿Alguien que me diga que sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. puede ser complejo, intento explicarlo de la mejor manera. Vamos al otro fenómeno. Yo dije, esta noche vamos a entender la diabetes tipo 2 por dos fenómenos. Disfunción de célula beta, estrés pancreático y disminución de la producción de insulina, que esto es quizás nuevo para ustedes. Y el otro fenómeno, que es la insulinoresistencia, que es lo que vamos a ver ahora y que ya algo de esto vieron con Eugenia el jueves pasado. Estos dos fenómenos provocan hiperglucemia en los diabéticos tipo 2. ¿Qué es la insulinoresistencia, en definitiva? ¿Sí? La insulinoresistencia, que está presente en más del 80% de los diabéticos tipo 2, que es el fenómeno que duplica los eventos cardíacos y que es responsable de la mitad de los infartos de miocardio en diabéticos tipo 2, fíjense, es el fenómeno de resistencia periférica que tiene a la acción periférica, perdón, valga la redundancia, de la insulina, ¿sí? ¿Y qué es, y dónde están esos órganos que le generan resistencia a la acción periférica? Ese fenómeno básicamente está dado en la obesidad abdominal y también en el sobrepeso y el sedentarismo, ¿sí? Recuerden esto, que el 50 a 65% de la población general tiene algún grado de sobrepeso. Eso ya lo muestran las encuestas de factores de riesgo, digamos, la cuarta encuesta de factores de riesgo que hizo la República Argentina. Y el riesgo de desarrollar diabetes mellitus se incrementa notablemente con el aumento de peso, ¿sí? Y es más, se estima que este 50% de los casos de diabetes podrían ser eliminados si el aumento de peso es prevenido. Fíjense, y acá tenemos un rol importante, los futuros nutricionistas o médicos, en tratar de aconsejar a toda nuestra población en comer saludablemente, ir hacia a una conducta de alimentación saludable, pero también de poder bloquear los factores de riesgo que tienen que ver con hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, que son todos factores de riesgo muy relacionados y que provocan insulinoresistencia. Y por eso decimos, a veces el peso corporal ayuda,
El peso quizá para estos luchadores de sumo, pero no siempre ayuda cuando uno lo mira desde el concepto de la salud, ¿sí? Porque la mayor parte de los diabéticos tipo 2 tienen aumento o del depósito de la grasa ectópica, ¿sí? Y estos incrementos de la grasa provocan células disfuncionales que son más grandes, que presentan trastornos en la producción de adipoquinas, ¿sí? Y que llevan a la producción de todos estos fenómenos. Incremento de la resistencia periférica de insulina, fenómenos de inflamación, fenómenos de hipercoagulabilidad, dislipemia e hipertensión, ¿sí? Y lo voy a explicar un poquitito más con estos conceptos, por qué el adipocito termina siendo el malo de la película, el que genera el incremento de la acción periférica. Fíjense en cómo estas estrías, que son preadipocitos, se transforman en adipocitos grandes, insulinos resistentes, previo pasaje por los adipocitos insulinosensibles, y provocan toda esta, digamos, esta cascada inflamatoria en los tejidos que llevan, vuelvo a decir, al incremento de la resistencia a la acción periférica, ¿sí? No los voy a complicar mucho con esto, pero yo básicamente quiero transmitir entonces dos conceptos: disfunción de célula beta, agotamiento de la producción de insulina, lo dije relacionado a una serie de factores, y el otro gran grupo es resistencia periférica a la acción de la insulina, básicamente por el depósito de la grasa ectópica, ¿sí? Los adipocitos con toda su cascada inflamatoria y los fenómenos de protrombóticos o los fenómenos inflamatorios, ¿sí? Estamos acá. Seguimos explicando los fenómenos de inflamación que generan, digamos, los adipocitos. Aumentan las citoquinas, se depositan en los tejidos. Ustedes estudiaron en las semanas anteriores los fenómenos inflamatorios que un adipocito es capaz de generar en el hepatocito e incluso hacer que las personas terminen con cirrosis por origen metabólico, ¿sí? ¿Qué provoca entonces en el músculo? ¿Cómo se sintetizan los fenómenos de insulinoresistencia? En el músculo provocan la disminución de la utilización de la glucosa, en el hígado con la producción de la glucosa y la síntesis de las VLDL, en el páncreas llevan a la disminución de la secreción de insulina, y en el endotelio, en el epitelio de nuestros vasitos sanguíneos, al fenómeno que se llama disfunción endotelial. Y ya para terminar, entonces, la fisiopatología de la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que provoca el tejido adiposo? En el músculo y en el hígado. En el músculo aumenta el depósito de grasa intrafibrilar y en el hígado aumenta el depósito o valorización, generando el concepto de esteatosis hepática, ¿sí? Bueno, hasta acá, chicos, ¿lo entendieron? Me gustaría que si hay alguna duda, la volvamos a revisar, si tienen alguna pregunta, porque ahora vamos a meternos en otros conceptos ya un poquito más teóricos de cómo puede manifestarse o cómo puede presentarse la insulina, ¿sí? La diabetes mellitus. Entonces, hay dos grandes fenómenos en la diabetes tipo 2. Insisto en esto: la disminución de la producción de insulina a través del estrés de célula beta o la disminución de la producción por los factores que pude mostrar, y la disminución en la acción periférica de la insulina, básicamente por los fenómenos de insulinoresistencia que ejerce el tejido graso y el músculo, y que
lleva entonces a la disminución del ingreso de la célula, al aumento de la síntesis de las lipoproteínas, al aumento de la liberación de glucosa por parte del hígado, y todos estos fenómenos que se conocen como insulinoresistencia se traducen finalmente en hiperglucemia. Vamos a avanzar un poquitito más entonces en la teoría, ya para meternos en cómo diagnosticamos diabetes mellitus. No queda mucho, ¿sí? Fíjense, esto sí es importante. Nosotros sabemos que en el capítulo de fisiopatología no hacemos hincapié en el diagnóstico de los procesos, pero sí, digamos, en el caso del capítulo de diabetes, es imposible despegarse del estudio de los criterios de diagnóstico. Porque cuando estudiamos diabetes mellitus, estudiamos también cómo podemos reconocerla, ¿sí? Y esto tiene que ver con los criterios internacionales de diabetes mellitus. Diabetes mellitus, vamos a la parte más baja de la placa, se diagnostica cuando una persona tiene síntomas compatibles de diabetes y tiene un registro de 200 o más miligramos sobre decilitros en cualquier momento del día, chicos, ¿sí? Es decir, si el día de mañana ustedes están frente a una persona que tiene 250 en cualquier momento del día y encima tiene síntomas típicos, no hay duda que esa persona tiene diabetes mellitus. O sea, una persona que tiene 200 más síntomas típicos y estos 200 en cualquier momento del día, no necesariamente en ayunas, estamos frente a una persona con diabetes mellitus. El otro criterio diagnóstico hace referencia a las mediciones de glucemia en ayunas, que prácticamente alguno de nosotros seguramente debe haber hecho, ¿no? Y lo que ustedes recomiendan en la práctica clínica, lo que los médicos indicamos, es decir, cuando nosotros indicamos la prueba de la glucemia de ayunas, lo que estamos haciendo es una pesquisa, digamos, de las personas diabéticas, ¿sí? Ahora, cuando una persona tiene acá falta en la diapositiva, dos o más determinaciones arriba de 126, sí también estamos frente a la posibilidad de una persona con diabetes mellitus. 2 o más determinaciones de glucemia en ayunas arriba de 126. Y el tercer criterio hace mención a tener una glucemia arriba de 200 miligramos por decilitro luego de 2 horas de haber sido sometido a una prueba de sobrecarga de glucosa. Insisto con estos conceptos. Nos gusta preguntar esto en los exámenes. Yo siempre digo, el que avisa no traiciona. El que vino a las teorías sabe lo que preguntamos en los exámenes y puede desempeñarse y dar un buen examen final o un examen parcial. ¿Cómo se diagnostica la diabetes mellitus? Hay 3 criterios diagnósticos internacionales que todavía no se han modificado, que son tener 2 glucemias en ayunas superiores a 126, tener una glucemia arriba de 200 en cualquier momento del día, más síntomas típicos de diabetes, o tercera es hacerse una prueba de tolerancia a la glucosa. La prueba de tolerancia a la glucosa es ingerir una sobrecarga de azúcares y medirme la glucemia a las 2 horas de esa sobrecarga. Si mi glucemia 2 horas después de una prueba de sobrecarga de glucosa es superior a 200 miligramos sobre decilitros, se dice que es una prueba positiva para la prueba de tolerancia oral a la glucosa y en este tercer punto también recibo el diagnóstico de diabético. Y el fenómeno de disglicemia, creo que lo vieron el jueves pasado, que son la tolerancia anormal a la glucosa o la glucosa alterada en ayunas. Fíjense en los valores que tienen estas dos, digamos, son distintos naturalmente a los valores o a los puntos de corte de diabetes. Vamos a analizar cuál es la presentación de los diabéticos, cómo pueden presentarse clínicamente, ¿sí? Existe una presentación que se llama presentación metabólica. Un diabético puede debutar con su enfermedad
con lo que llamamos presentación metabólica, que es típica en general, o es mucho más vista en la diabetes tipo 1, que es una presentación brusca, donde las personas manifiestan pérdida de peso, poliuria, que es el incremento de los volúmenes de diuresis, orinan mucho, ingieren una gran cantidad importante de líquidos, predominantemente agua, viven con constante incremento de la sed, están asténicos, astenia significa decaídos, cansados, o tienen síntomas digestivos tipo náuseas o vómitos. Esta es la presentación metabólica habitualmente más vista, dije, en los diabéticos tipo 1. Recuerden que en los diabéticos tipo 1 el fenómeno que existe predominantemente, chicos, es el déficit de insulina, producto de la acción autoinmunitaria de autoanticuerpos que lesionan las células beta y provocan disfunción beta, o que provocan agotamiento, o que provocan destrucción de los islotes y disminución de la producción de insulina. Entonces, estas personas que no tienen insulina van a la poliuria, a la polidipsia, a la astenia, a la pérdida de peso y a los fenómenos digestivos. Y pueden llegar a un fenómeno que es muy grave y que lo vamos a ver la semana que viene, que son las complicaciones agudas por el déficit de insulina, que son básicamente la cetoacidosis diabética o el síndrome hiperosmolar no cetósico, ¿sí? Pero una persona que no tiene insulina puede presentarse en forma brusca con todos estos síntomas. El concepto que quiero transmitir es que existe una presentación metabólica y que existe una presentación no metabólica. La forma no metabólica, que es quizás la más común y que es en realidad más indicativo o patrimonio de los diabéticos tipo 2, es la presentación insidiosa, lleva mucho tiempo. Ustedes piensen que estos fenómenos de insulinoresistencia o disfunción de célula beta que intenté explicar llevan años. Nadie se convierte en diabético de un día para el otro. Eso le tenemos que explicarnos a nosotros pacientes. La transición de una prediabetes, de una tolerancia, de una glucosa alterada en ayuna o de la disglicemia a la diabetes, lleva años. Y entonces, en estas personas, la presentación no metabólica es la más común, es insidiosa, generalmente se da con fenómenos asociados como las infecciones de piel, infecciones urinarias, como alteraciones de la piel, o directamente como complicaciones en los órganos blancos. ¿Cuáles son los órganos blancos? ¿Cuáles son los órganos que la diabetes mellitus les encanta afectar? Básicamente, los riñones, la retina, el endotelio, el corazón. Entonces son personas que debutan con diabetes, por ejemplo, a través de un infarto de miocardio, debutan con diabetes a través de la manifestación de una neuropatía periférica, o debutan con diabetes en un ACV, es decir, llegan a la guardia, se hospitalizan por un problema de órgano blanco, infarto, ACV, neuropatía, y en general la diabetes mellitus fue la enfermedad que por detrás fue generando todas estas alteraciones, ¿sí? Y la tercera presentación es la sintomática, que esto también suele verse, que es cuando recomendamos, por ejemplo, los famosos chequeos a determinados grupos etarios, y bueno, estas personas van, se sacan sangre y tienen 135. Yo dije que tienen que tener 2 determinaciones arriba de 126, ¿no? Vuelven a repetirse y en la próxima tienen 140. ¿Y es o no diabético? Sí que lo es. Tiene 2 determinaciones arriba de 126, no tuvo oportunidad de manifestarse sintomáticamente, pero por definición esa persona tiene diabetes mellitus. Bueno, entonces vamos a terminar y vamos a dar lugar a las preguntas. Entonces hay una visión muy extendida. Recuerden que diabetes mellitus entonces es un conjunto de enfermedades. Si bien en la clase de hoy hemos ahondado mucho en lo que es diabetes tipo 2, porque es quizás el fenómeno más estudiado, también es diabético el que, por ejemplo, se le hizo una cirugía pancreática, también es diabético la diabetes gestacional. Es un conjunto de enfermedades caracterizadas por hiperglucemia crónica, donde existen
dos tipos fisiopatológicos: la disminución de la producción o la alteración en la acción periférica, ¿sí? La fisiopatología de la diabetes tipo 2 es compleja, pero básicamente quiero centrarme en dos fenómenos: disfunción de célula beta e insulinoresistencia, ¿sí? Y bueno, hay muchísimas opciones terapéuticas en base a la fisiopatología que los médicos podemos poner en práctica, y los nutricionistas, a través de las modificaciones de los estilos de vida, para frenar esos fenómenos inflamatorios, sobre todo, que llevan a la insulinoresistencia. Bueno, voy a detener la grabación y voy a dar lugar a las preguntas. La pueden hacer por chat, la pueden hacer por sus micrófonos. Fede, perdón, Noelia, Lucas Sánchez, aquí empiezan a aparecer las preguntas. Lucas Sánchez me pregunta, ¿cuál es la forma de presentación más común? Es la no metabólica. Es cierto, es la no metabólica. La presentación metabólica, dije, tiene que ver con pérdida de peso, polidipsia, poliuria, polifagia, ¿sí? Astenia. Es una forma de presentación común, pero mucho más común es la no metabólica, la forma asintomática, o la de inicio insidioso, o a través de sus complicaciones, ¿sí? Florencia Burgos pregunta si pueden repetir los criterios para determinar diabetes. Bueno, eso es pregunta de examen. Dije que son 3 criterios: síntomas compatibles y glucemia en ayunas, en cualquier momento del día. No, sacate glucemia en cualquier momento del día superior a 200 y síntomas compatibles. Es decir, si vos encontraras una persona que le medís una glucemia por una tira reactiva, tiene 300, ¿no?, en el pinchacito del dedo, y además le haces preguntas básicas: ¿usted perdió peso sin proponérselo? ¿Usted en el último tiempo se siente muy cansada? ¿Usted en el último tiempo nota que come más, que no tiene saciedad? Polifagia, polidipsia, poliuria, síntomas típicos, más 300 es diabética. Glucemia en ayunas, 2 glucemias arriba de 126 es diabética, o prueba de tolerancia alterada a la glucosa arriba de 200. Esos son los criterios diagnósticos. Dijimos, nosotros no hacemos diagnósticos en esta cátedra, pero es imposible no estudiar porque así se diagnostica la diabetes. Y una de las preguntas es: ¿cómo vamos a reconocer a una persona diabética si no sabemos cuáles son los criterios para su reconocimiento, ¿sí? La forma metabólica, dice Lucas, vendría a ser cuando una persona ya padece la enfermedad. Y probablemente sí, Lucas. Yo dije que seguramente sí, esto pasa también con otras enfermedades, como por ejemplo la hipertensión. Hay muchas personas que al momento del diagnóstico, por ejemplo en hipertensión, ya llevan muchos años de hipertenso. Hay personas que cuando vos le diagnosticás diabetes mellitus, ya llevan varios años de diabéticos, o al menos seguramente muchos años de disfunción de célula beta y de disfunción de insulinoresistencia, ¿sí? Entonces, ese fenómeno inflamatorio que afecta al hígado, al músculo, al endotelio, que te aumenta el riesgo cardiovascular, ya lo vienen desarrollando, y lo único que hicieron es que faltaba que algún agente, ¿no?, nutricionista o médico, vaya y le haga diagnóstico de ese proceso, ¿sí? Otra pregunta, dice Ana Yáñez: ¿el diabético tipo 2 que ya no sintetiza insulina se lo llama insulino dependiente? O sea que cuando se produce el desgaste de células beta. Excelente pregunta, Ana. Yo lo mostraba. Supongamos, una persona recibe el diagnóstico de diabetes tipo 2 a los 50 años, ¿no? Hoy ustedes saben que la expectativa de vida es hasta los 80 y a veces más. Hay personas que viven hasta los 90 años. Esa persona, cuando ya hiciste diagnóstico, lo dije también en la teoría, ya lleva varios años con disfunción de célula beta y con fenómenos inflamatorios.
es probable que a los 75 años ya ese páncreas no produzca más insulina. Y esta es la cantidad de personas que vemos que le llamamos insulino requirientes. No se llaman en realidad insulino dependientes para no confundirlos con los tipo 1, sino se llaman diabéticos insulino requirientes. Fueron diabéticos tipo 2 desde el proceso fisiopatológico, pero claro, 30 años de enfermedad provocó agotamiento, disfunción, ausencia de la producción de insulina, y ya estas personas tienen que insulinizarse, ¿sí? Recuerden que la insulina es una hormona que es incompatible en la vida si no la producimos o no la administramos. Lo vamos a ver en el práctico que viene. ¿Por qué no podemos vivir sin insulina? Porque básicamente la insulina produce el ingreso de la glucosa a la célula y regula los mecanismos de gluconeogénesis y almacenamiento de la glucosa. O sea, no podemos vivir sin ella. Si no la producimos, nos las tenemos que inyectar, y estas personas se llaman insulino requirientes, ¿sí? Luciana pregunta si la diabetes es más en hombres que en mujeres. Sí, es ligeramente más en hombres, porque la prevalencia de obesidad, vos lo mismo lo estás poniendo acá, Luciana, hay mucho más obesos, o hay muchas más varones que mujeres con sobrepeso, obesidad. Esos índices sabemos que se están equiparando, ¿no? Que si bien el hombre dicen que está más expuesto a factores de riesgo cardiovasculares, hoy la mujer sabemos que también es tan sedentaria como el hombre, que fuma tanto como el hombre, y esas inequidades ya casi no están tan notorias, sí. Pero naturalmente la diabetes tipo 2 prevalece más en los hombres porque hay más fenómenos de obesidad y sobrepeso, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Fabiana pregunta, ¿qué hace la metformina? Bueno, Fabiana se quedó con el gustito de la diabetes y ya quiere entender cuáles son los fármacos que sirven para tratar la diabetes, ¿sí? Bueno, te voy a responder, Fabiana, porque, bueno, son temas que nos apasionan. Hoy la diabetes mellitus tiene al menos 5 o 6 fármacos para su tratamiento. Y muy buenos fármacos, ¿Qué buscan esos fármacos? Controlar. ¿Se acuerdan que yo mostré al inicio de la presentación cómo se regula la glucosa en los seres humanos? Se la regula a través del cerebro controlando la saciedad, se la regula a través del estómago controlando el vaciamiento gástrico, se la regula a través del páncreas, naturalmente aumentando la producción o mejorando la acción periférica, se la regula a través de los intestinos, aumentando la acción de las incretinas, ¿sí? Entonces, la ingeniería farmacológica ha desarrollado fármacos para cada uno de todos estos procesos. Metformina es un fármaco que mejora la acción periférica de la insulina, o sea, trabaja sobre la insulinoresistencia. Dijimos que la insulinoresistencia básicamente está mediada por la acción que ejerce el adipocito con todos los fenómenos inflamatorios que yo pude mostrar. Bueno, metformina mejora la acción periférica de la insulina. Y es un muy buen fármaco que además provoca descenso de peso. Cuando uno tiene el diabético obeso, este es un fármaco ideal porque primero es seguro, mejora el perfil cardiovascular, provoca descenso de peso y mejora la acción periférica de la insulina, ¿sí? Luciana me pregunta qué significaba que produzca RI en hígado o en músculo. Bueno, resistencia, me imagino que RI es resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Yo dije que cuando uno tiene exceso de grasa, ¿cuáles son los órganos que van a pagar los platos rotos, por nombrarlo así? Donde se va a depositar el exceso de grasa. El hígado y el músculo, y naturalmente en la grasa ectópica, la grasa no visceral, que es la grasa que tendemos a acumular en la cintura, ¿sí? Entonces, el hígado y el músculo se hacen cargo de nuestros excesos de grasa, ese fenómeno de balonización hepática que vos estudiaste y que se llamó hígado graso no alcohólico, y que dije que es tan malo que puede terminar en una cirrosis.
provoca fenómenos inflamatorios. Y la otra es, la grasa se mete dentro del músculo. Y vean ustedes la masa muscular de los obesos. Hay un concepto que creo que lo transmitió también Eugenia la semana pasada, que se llama obesidad sarcopénica. Ustedes vean la masa muscular que tiene un obeso, normalmente los obesos, no hablo de los hombres vigorosos o las mujeres vigorosas, sino tienen patitas flacas, esto sobre todo en el anciano, panza, aumento del perímetro abdominal, aumento de la circunferencia de cintura y unas patitas que son 2 palitos. Eso es sarcopenia, o sea, baja masa muscular y alta masa grasa. Eso es prácticamente muy ominoso, muy perjudicial, y tanto en el músculo como en el hígado, la persona encuentra ahí en esos 2 órganos principalmente los fenómenos de resistencia a la insulina. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, ¿tiene alguna relación el fenotipo o genotipo de una mujer con obesidad central y no ginoide? Bueno, esto es una pregunta compleja, ¿no? Y que quizás ya es meterse en la descripción de obesidad. No todos los obesos son los mismos. No sé cuánto profundizaron la obesidad con Eugenia. La obesidad es una enfermedad multifactorial que tiene base genética, que tiene base psicológica, que tiene fenómenos socioambientales por detrás, y que en algunas personas también tiene desórdenes hormonales, ¿sí? Yo interpreto que la obesidad no ginoide hace referencia a un patrón de obesidad que se ve en mujeres y que tiene que ver con la masculinización en general, con la distribución de la grasa corporal en la mujer es muy distinta al hombre, ¿no? Los hombres depositamos grasa en otras partes del cuerpo que no lo poseen las mujeres, y las mujeres cuando salen de ese patrón no ginoide, depositan grasa en tejidos como por ejemplo la nuca, el dorso, los hombros, y tienen un fenotipo que más se parece a una masculinización que a una mujer. ¿Sí? No creo que tengamos que hablarlo acá. Esto tiene que ver con los patrones de obesidad. Cuando una persona tiene obesidad no ginoide hay que estudiar otras cosas, ¿eh? Hay que estudiar hormonas masculinas, hay que preguntarse por qué esa mujer distribuye la grasa de esa manera, pero sin duda también va a tener seguramente algún patrón de insulinoresistencia. Que una mujer gestante tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes tiene que ver con el aumento de peso. Es excelente tu pregunta. Este capítulo que se llama diabetes gestacional, bueno, no tiene algo que ver, no todo que ver con lo que expliqué ahora. Yo me centré más que nada en diabetes tipo 2, pero la diabetes gestacional es el incremento que es el depósito del tejido adiposo y de los fenómenos de insulinoresistencia que hace en el hígado la mujer gestante, ¿sí? Incluso es tan importante que a veces llega a la interrupción del embarazo. Básicamente el fenómeno de la diabetes gestacional se sitúa en el hígado por el incremento de la resistencia a la insulina. Bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves. Jueves 29, vamos a seguir con diabetes mellitus y vamos a hablar sobre complicaciones agudas y complicaciones crónicas de la diabetes. Bueno, espero que... Sí, no sé, ¿alguien levantó la mano? Nancy, ¿querés decir algo? Estamos cerrando ya prácticamente. Activa tu micrófono si querés. Y si no hay más preguntas, nos vemos el próximo jueves. Bueno, buen fin de semana, sigan estudiando. Vamos avanzando en esto que es tan lindo, estudiar la fisiopatología. Abrazos. Gracias, profe, que tenga